El último encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ha abierto un escenario diplomático que, de confirmarse, podría significar un giro histórico en la guerra de Ucrania. Por primera vez desde que estalló el conflicto hace más de 3 años y medio, Rusia habría aceptado la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados europeos ofrezcan a Kiev unas garantías de seguridad equivalentes, en la práctica, al artículo 5 de la OTAN, aunque sin concederle la membresía formal a la alianza. Así lo ha revelado Steve Witkoff, enviado personal de Donald Trump y uno de los negociadores en la cumbre, quien calificó el acuerdo como revolucionario. La concesión, según Witkoff, consiste en reconocer que Ucrania pueda contar con un respaldo colectivo frente a futuros ataques rusos, algo que hasta ahora Moscú había rechazado categóricamente. Durante años, la obsesión del Kremlin fue impedir que Ucrania entrara en la OTAN. Esta negativa justificaba, en su narrativa, la invasión y la necesidad de mantener una zona colchón entre Rusia y la Alianza Atlántica. Que hoy Putin acepte la fórmula de unas garantías equivalentes al artículo 5 sin ingresar formalmente en la OTAN significa que está dispuesto a renunciar a una de sus exigencias estratégicas más rígidas. La importancia de este paso reside en el equilibrio entre forma y fondo. Para Rusia, la concesión evita la humillación de admitir a Ucrania en la OTAN, pero asume que Kiev quedará en la práctica bajo protección militar occidental. Para Estados Unidos y Europa, supone la posibilidad de blindar a Ucrania frente a nuevas agresiones, sin necesidad de romper con la promesa de que la OTAN no se expandirá indefinidamente hacia el este. Es, en apariencia, un compromiso equilibrado que salva el núcleo de la seguridad ucraniana y al mismo tiempo concede a Rusia la narrativa de haber evitado la entrada formal de Kiev en la alianza. Y luego el tiempo pasa y ya veremos lo que ocurre. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad de Donald Trump, matizó en el acuerdo que debe definirse cómo se construye, cómo lo llamamos, qué garantías son exigibles, pero subrayó que, en esencia, se trata de ofrecer a Ucrania el mismo efecto disuasorio que el artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. No es un detalle menor convertir a Ucrania en beneficiaria de un paraguas de defensa colectiva, lo que significa reconocerle como parte de la arquitectura de seguridad occidental, aunque se evite el término de pertenencia o de miembro de la alianza. Europa recibió el anuncio con alivio. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebró que Estados Unidos estuviera dispuesto a asumir ese papel. Emmanuel Macron afirmó que lo relevante no es la etiqueta, sino la sustancia de las garantías, y que Europa está dispuesta a acompañar con entrenamiento, equipamiento y una fuerza de supervisión de la paz. Para Zelensky, la fórmula es bienvenida, pero insuficiente hasta que se definan los detalles. Dice, entre comillas, necesitamos que la seguridad funcione en la práctica como el artículo 5, consciente de que sin un mecanismo claro la promesa puede diluirse en retórica, y yo me atrevería a decir que incluso con un mecanismo claro, con el paso del tiempo, quién sabe si también. Ahora bien, este aparente avance encierra también condiciones y contradicciones. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, insistió en que Zelensky no puede ser considerado un interlocutor legítimo y que cualquier acuerdo debe reconocer un veto ruso sobre las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania. Además, el Kremlin mantiene su exigencia de que Kiev nunca ingrese en la OTAN y que el idioma ruso sea reconocido oficialmente. En otras palabras, Rusia se muestra flexible en la forma, pero sigue buscando el control político sobre Ucrania en el fondo. El núcleo del desacuerdo persiste en el terreno territorial. Putin reiteró que Rusia quiere el control de Donetsk y de Luhansk, regiones que forman parte y que forman el Donbass, aunque no las ha conquistado por completo. Las reclama como condición mínima para un acuerdo de paz. Trump, en conversaciones con europeos tras la cumbre, dejó entrever que Moscú se conformaría con fronteras reconocidas legalmente, aunque no coincidan exactamente con las líneas de frente actuales. Zelensky ha rechazado categóricamente ceder ese territorio. Recordó que la Constitución de Ucrania prohíbe renunciar a la soberanía y que la línea de contacto es la mejor línea para hablar.
Europa, en este punto, respalda a Kiev. Trump, sin embargo, insiste en que todas las guerras terminan con algún tipo de negociación, y Vance, su vicepresidente, repitió en la NBC que lo importante es que Rusia ha admitido que no podrá instalar un régimen títere en Kiev ni absorber completamente a Ucrania. Según él, eso ya constituye una victoria diplomática, pero el precio implícito puede ser la aceptación de una cesión territorial en el Donbass que permitiría a Putin presentar un triunfo interno y justificar la guerra como exitosa. El dilema para Zelensky es evidente: aceptar perder parte del territorio a cambio de garantías de seguridad colectivas o prolongar una guerra que desgasta a su país y a Occidente y que ya ha perdido. La estrategia de Trump es clara. Ha abandonado la idea de un alto el fuego inmediato y ha pasado a buscar un acuerdo de paz integral. Sabe que un alto el fuego sin negociación sería inestable y que podría romperse en cualquier momento. Un acuerdo más amplio, en cambio, le permite presentarse como el pacificador capaz de resolver lo que sus predecesores no pudieron. Gran progreso en Rusia, escribió en redes sociales tras la cumbre, y añadió: estén atentos. Su objetivo es construir la narrativa de que solo con su presidencia es posible la paz. El trasfondo político interno en Estados Unidos no puede ignorarse. Trump utiliza cada avance en la negociación para reforzar su imagen de líder fuerte y pragmático. Vance insiste en que es la primera vez que Rusia muestra flexibilidad real. Rubio, más cauto, advierte que todavía estamos muy lejos de un acuerdo de paz. El mensaje es doble. Se proyecta optimismo, pero se mantiene la presión sobre Moscú con la amenaza de nuevas sanciones si las conversaciones fracasan. La diplomacia se combina con la coerción en un equilibrio delicado que pretende llevar a Putin a aceptar un compromiso. Europa, mientras tanto, sigue jugando un papel secundario. Macron anunció que los europeos presentarán un plan para reforzar a las fuerzas armadas ucranianas y desplegar una fuerza de supervisión. Pero todos reconocen que sin Estados Unidos no hay garantía creíble. Bruselas puede financiar, entrenar y vigilar, pero la disuasión real frente a Rusia solo puede venir de Washington. Esta asimetría deja a Europa atrapada. Paga gran parte de la factura económica y militar, pero carece de poder decisivo para definir el acuerdo. El resultado es un tablero complejo. Rusia muestra flexibilidad inédita en las formas, pero mantiene las mismas exigencias en el fondo. Estados Unidos explora una vía de garantías paralelas a la OTAN, pero aún no define cómo funcionarán. Europa celebra la apertura, pero carece de protagonismo. Y Ucrania enfrenta la decisión más difícil de su historia: apurar el cáliz hasta las heces, aceptar las concesiones territoriales para obtener seguridad o resistir hasta el límite, con el riesgo de agotarse antes de alcanzar ni tan siquiera un punto de entendimiento o de equilibrio. El significado histórico de lo ocurrido en Alaska radica en que, por primera vez, Moscú admite la posibilidad de que Ucrania quede bajo protección occidental, o algo parecido. Eso no resuelve el conflicto, pero abre una puerta inédita. La cuestión es si esa puerta conduce a una paz estable o a una partición que siembre la semilla de futuras guerras. La fórmula de Trump puede producir un acuerdo que salve la soberanía de Ucrania en gran parte de su territorio, pero también puede consagrar una victoria parcial de Rusia. En conclusión, la cumbre de Alaska ha introducido un cambio real en la dinámica de la guerra de Ucrania. Rusia acepta discutir garantías colectivas. Estados Unidos se presenta como arquitecto de la paz y Europa se resigna a un papel secundario. Pero el desenlace sigue abierto. El Donbass, la condición de Zelensky y la definición concreta de las garantías de seguridad decidirán si esta apertura se convierte en un acuerdo histórico o en una ilusión pasajera. Trump y Putin han movido las piezas, pero la partida aún no está resuelta.